Buenas, volvimos a nuestro programa Frecuencia Memética. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en @Divoxradio, en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Estamos con la doctora Macarena Raúl Vargas, presidenta internacional de la ICA. Macarena, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Encantada de estar acá con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Yo hacía una introducción que tiene que ver con las ciudades, con esta forma de habitar que elegimos los humanos, de dejar de vivir separados en algún minuto y empezar a sentarnos en un lugar, dejar de ser cazadores-recolectores y asentarnos en un lugar y empezar a construir infraestructura, relaciones, redes, en pos de vivir mejor en realidad. Como debe haber sido una de las primeras motivaciones, digamos, vivir más cerca de los alimentos, de las otras personas, del comercio. ¿Qué está pasando en este momento, ves tú, como en ese mundo, en el mundo de las ciudades? ¿Cuáles son las problemáticas que nos están tocando ahora? Bueno, como tú bien decías, y estabas comentando desde el origen de las ciudades aproximadamente, así como el ser humano, la sociedad, va evolucionando, las ciudades también. Estamos en constante cambio, transformación. Nosotros como urbanistas, criminólogos, pero urbanistas de base, vemos la ciudad como un ser vivo que se va adaptando a los cambios y va transformándose. Pensemos que la ciudad está diseñada desde el ambiente físico que nosotros conocemos, que podemos palpar, tocar, pero también la ciudad tiene intangibles que le dan todo ese valor a la conexión humana y de especies, de otras especies, que son las relaciones interpersonales, y creo que la ciudad, si la vemos así, de esa forma multidimensional, con esa complejidad que tiene, podemos entenderla en este gran impacto que ha tenido la crisis COVID a nivel planetaria, que es una crisis que se viene a concatenar con una secuencia de varias crisis. Esta crisis COVID la estamos viviendo ahora, el año pasado, pero piensen antes lo que fue migraciones, cambio climático y especialmente lo que es mi especialidad, que es la criminología ambiental. Cómo el diseño de la ciudad o cómo estas relaciones interpersonales de la ciudad pueden inhibir o incrementar la oportunidad de que ocurra un delito, por ejemplo. Y ahí, en ese sentido, como tú dices, la ciudad es un sistema muy complejo, con muchas variables al mismo tiempo, y muchas veces la gestión de la ciudad deja como estáticas ciertas variables para poder concentrarse en otras. Empieza a usar el suelo, más bien en economía urbana, y mucho tiene que ver con economía urbana, como el uso del suelo, las propiedades que tienen, pero vamos perdiendo de vista el medio ambiente, cómo impacta el diseño, tal como lo dices tú, en el tema de la delincuencia, cómo impacta el diseño en la generación de capital social, los espacios de encuentro, los espacios de distensión. Cuéntanos un poco de esta, como el tema de la vinculación de la ciudad, del diseño de la ciudad con el tema de la delincuencia. Bueno, tiene mucho que ver, influye muchísimo. Tenemos que pensar que cuando ocurre un delito, específicamente un delito de oportunidad, esto ocurre en un escenario urbano. Es como que efectivamente la ciudad fuera el escenario de este delito. Y ya después de 50 años de diversas investigaciones y acopio de evidencia, ya se sabe por esas evidencias que el delito no se localiza espacialmente en cualquier parte de la ciudad. Se localiza en aquellas partes que cumplen con ciertos patrones o ciertas probabilidades. Y acá aparecen distintas teorías que surgen principalmente en la década del 80, que están bastante basadas algunas en ya estudios iniciales de Jane Jacobs, desde 1962, con su gran libro Vida y Muerte de las Ciudades Americanas, pero luego todo esto se va plasmando en la metodología CEPTED, que es la que aplicamos nosotros, que es la sigla para Crime Prevention Through Environmental Design. Y ya en la década del 80, especialmente en Reino Unido, distintos criminólogos empiezan a acuñar teorías de la criminología ambiental que tienen que ver con la decisión racional del delincuente y las actividades rutinarias. Ronald Clark y Marcus Felson, en ese sentido, son dos criminólogos importantes, vigentes, que acuñan esas teorías y que nos empiezan a ayudar a entender la relación entre ciertas variables de la ciudad y estas decisiones de comportamiento de un delincuente, de, por ejemplo, voy a robar en esta esquina donde hay menos luz, donde la víctima es más vulnerable, donde voy a recibir más recompensa y tengo menos riesgo de ser aprendido,
versus en esta otra esquina de la ciudad que tiene todo lo opuesto, mucha luz, mucha vigilancia natural, probablemente me van a aprender muy rápido y el botín no es tan interesante. Desde ese análisis de la decisión racional del delincuente y características ambientales, aparecen estas teorías en la década del 80 que han ido evolucionando hasta nuestros días. Y ahí, Macarena, en algún minuto yo leí, no sé si fue con Jane Jacobs o otro, que hablaba de como de la ciudad con ojos, de alguna forma. Pero empiezan a aparecer edificios, por ejemplo, que en el primer piso, primer, segundo, tercer piso, tienen los estacionamientos y de ahí hacia arriba, entonces yo camino por la calle y lo que tengo es un gran muro, sin interacción con el edificio, desescalado, porque ni siquiera lo puedo mirar, no tengo el espacio de perspectiva para poder observarlo, tengo el espacio de la vereda solamente. Y se empieza... Que yo creo que puede haber tenido que ver en algún minuto con la lógica moderna, cuando entra la lógica moderna de pensar la ciudad, digamos, como pensar la construcción como si fueran máquinas perfectas, que empiezan a dejar al humano afuera. Y eso junto con el ímpetu económico de optimizar los metros cuadrados, de optimizar el uso, terminamos dejando ciudades que son poco habitables y como aparecía en ese paper, digamos, que ya no tienen ojos para mirar al que está, porque están en otra escala. Sí, así es. Bueno, a mí me encanta la obra de Jane Jacobs. A todos los miembros de la audiencia los invito a leerla. No solamente escribió el libro que yo referí, sino que son más de 20 o más libros interesantísimos. Ella era muy visionaria, ella como que se anticipaba al tiempo y veía lo que podía pasar con las ciudades y los barrios. Y ella es muy humanista, y esa parte de ella me encanta porque rescata el rol del ser humano en la ciudad, en los barrios, con las escalas. Ella plantea que todo este urbanismo a escala de barrio, a escala más humana, si lo podemos lograr así, es un urbanismo que protege de alguna manera la seguridad urbana, entre otras características de la ciudad, la convivencia, las relaciones interpersonales. Jane Jacobs se refiere a los ojos en la calle, para la habilidad de ver y ser vistos. Si yo veo y soy vista, me voy a sentir más segura porque voy a tener más empatía con el vecino. Pero para eso, la arquitectura, el diseño urbano, tiene que estar diseñado para facilitar la vigilancia natural. Por ejemplo, un diseño urbano que fuera todo hermético, donde hubiera puras paredes, no tuviéramos transparencia, no tuviéramos buenas ventanas, no me permite ver y ser vista. Si no tuviéramos plazas, parques, buenas veredas donde yo pudiera conversar con el vecino, la vecina, no puedo generar empatía, no puedo ver y ser vista. Entonces, Jane Jacobs en ese sentido fue muy pionera en darse cuenta de que la real seguridad urbana tiene que ver mucho con la arquitectura social que vamos a diseñar y que estamos implementando, además de la arquitectura física. ¿Y cómo hay que se pueden como, de alguna forma, muchas de estas decisiones a veces están teñidas por el contexto, por la política, por otro tipo de cosas, y también se produce una separación entre urbanismo y arquitectura. O sea, como a veces el arquitecto diseña en función de las restricciones que tiene el territorio y el encargo demandante, digamos, de optimización del espacio. Pero muchas veces las ciudades no tienen normativas que tengan esto a la vista, precisamente, y permiten para mí ciertas aberraciones a veces, que son como estos estacionamientos en los dos primeros pisos, que tú tienes un gran muro gigantesco sin ver a nadie, o que provocan, o que la misma construcción provoca congestión, y se sabe que va a provocar congestión cuando dice aquí hay 200 departamentos que van a salir por esta misma calle que antes salían 5 casas, digamos. ¿Qué ves tú que son como esas variables que quedan afuera en el diseño, que podrían incorporar de alguna forma los diseñadores y los tomadores de decisiones en ciudades? Bueno, es muy importante tu pregunta, Pablo. Te felicito porque es como la pregunta así clave. Por eso nosotros en la International Septet Association, la ONG canadiense que a mí me toca liderar en 36 países del mundo, nos preocupamos mucho de la capacitación. Tenemos programas que nosotros le llamamos de profesionalización para poder desarrollar estas capacidades técnicas tanto en implementadores profesionales que están en el ámbito urbano, en el ámbito diseño arquitectónico, diseño de políticas de seguridad pública, por ejemplo, pero también en los tomadores de decisiones, en gerentes, en políticos, gobernadores, ojalá alcaldes, porque creemos que si nosotros los capacitamos y les ponemos lo que llamamos nosotros los anteojos septet,
que empiecen a mirar la ciudad y los problemas con estos anteojos Septet, se van a dar cuenta que están estas limitantes que tú refieres, que tú comentas, pero además tenemos potencialidades. La gracia de un buen diseño urbano, de un buen diseño ambiental que sea seguro y sostenible, es que no solamente se adhiere a las regulaciones urbanas, por ejemplo, lo que me permite el plan regulador, a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sino que le pone un valor agregado. Y ese valor agregado muchas veces es entender con estas capacitaciones técnicas que yo puedo sumar espacios para crear cohesión social, crear cohesión comunitaria. Uno de los aspectos que yo más he observado con crisis COVID es cómo, no sé si te ha pasado a ti también, muchas comunidades que antes ni se hablaban ni conversaban en edificios, por ejemplo, en departamentos residenciales, ahora se organizaron. Hay WhatsApp, hay chats, se organizan, cómo vamos a reciclar basura, si tenemos que tener, por ejemplo, amonio cuaternario o algún tipo de, otro tipo de desinfectante, ¿quién lo va a comprar? ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Dónde vamos a poner el dispensador? ¿Cuáles son los horarios? ¿Qué podemos hacer en las áreas comunes? Toda esta gran crisis está generando de alguna manera esta unión, que era muy necesaria desde siempre para la seguridad y la sostenibilidad urbana. Y ahí hay una... Porque en muchas estas capacitaciones pueden apoyar y pueden aportar a generar conciencia, a generar nuevos lentes precisamente. Y yo creo que evolutivamente necesitamos nuevos lentes para mirar lo que nos está tocando vivir. Porque sí, definitivamente tenemos que abrir a las otras variables que en algún minuto en la economía las dejamos afuera pensando que iban a estar quietas para poder que nuestros modelos funcionaran, digamos. Es algo que hacemos en economía. Entonces, de alguna forma, estas variables, ¿cómo las podría yo llevar a las normativas también? Porque no basta solo con la conciencia del actor, no basta solo la conciencia, sino que porque va a haber alguien que igual va a querer construir el edificio con desescalado al lado porque se permite, porque está permitido en el plan regulador. ¿Qué normativas son las que a veces se caen muchas veces para poder, o qué es lo que falta alumbrar dentro de ese espacio para que esta conciencia se pueda instalar en algo más sistémico? Bueno, efectivamente, como yo te decía, estas capacitaciones, de hecho nosotros iniciamos una ahora el 20 de mayo, para quienes quieran tener más información me pueden escribir a president@septet.net, ese es mi correo. Pero lo importante de la metodología Septet que nosotros impulsamos es que como ya tiene 50 años, ya tenemos evidencia científica y herramientas que avalan este cambio de mirada. Entonces, no solamente creamos otra conciencia en las capacitaciones, sino que entregamos instrumentos. Un proyecto Septet exitoso con medición de reducción de indicadores delictivos consta de 4 fases, que es lo que nosotros llamamos el ciclo de proyectos Septet: diagnóstico, diseño, implementación y evaluación. Esas 4 fases son participativas y tenemos instrumentos ya bien medidos para todas esas fases. Lo que nosotros quisiéramos es que, por ejemplo, ya a nivel más nacional, incluso no solo en Chile, en muchos países donde trabajamos, como yo te comentaba, 36 países de la red, hemos visto que ya existen algunas leyes que incorporan esta metodología Septet. Ya hay muchas ordenanzas, incluso planes seccionales, pero hay muchas ordenanzas, especialmente en el mundo anglo, porque esta metodología surgió primero en el mundo anglo, Canadá, Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, en Inglaterra tenemos grandes investigaciones e intervenciones, en Australia, pero también en el mundo hispano. Desde el año 2000 estamos impulsando ya muchas de estas estrategias. Por ejemplo, nosotros implementamos en una ordenanza de espacio público para el centro de la ciudad de Coyhaique la metodología Septet. Entonces, en Chile tenemos ya evidencia también y casos de alcaldes que han implementado muy bien la metodología Septet. Puente Alto, hace muchos años que está implementando la metodología Septet, en Peñalolén, en Independencia. Entonces, sí existen intervenciones. Claro, uno quisiera que fueran más masivas, que fuera más una política pública, pero hacia allá vamos. Para que exista eso necesitamos evidencia. De alguna forma, una de las preocupaciones cuando se levantan encuestas a nivel ciudadano, uno de los temas críticos tiene que ver con la delincuencia. Generalmente la sensación de seguridad
que muchas veces esa sensación de seguridad es un poco más exagerada que lo que efectivamente dice el indicador. Digamos, la gente cree que sucede más delincuencia de la que sucede, porque estamos teñidos por los medios, estamos teñidos porque también es un elemento de campaña, poner la conversación de las distintas campañas, poner el tema de la seguridad en el centro, respondiendo un poco a las encuestas. Pero, ¿cómo se involucra ahí el ciudadano en eso? Porque es la persona, y en economía los economistas sabemos, digamos, que las percepciones son centrales para el movimiento que ahí sucede. Entonces, son las personas las que tienen que bajar ese umbral de seguridad para poder también empezar a habitar de una forma distinta y a relacionarme de una forma distinta con el espacio en el que habito. Porque si no, termino poniéndole rejas alrededor a mi casa, digamos, y cerco eléctrico, y termino rompiendo capital social, que tal como tú dices, en el COVID se ha visto que vuelve a aparecer esa necesidad de las personas de conectarse con el de al lado, de solucionar ciertas cosas en conjunto. Entonces, ¿cómo se involucra a la persona ahí? Bueno, muy importante. Hay una tesis súper importante que es el alma de la metodología CEPTED, especialmente de segunda generación, porque CEPTED ya en 50 años ha ido evolucionando. Primera generación fue como hasta el año 2000, del año 2000 al 2019, segunda generación, y luego estamos partiendo a la tercera generación. ¿Y cómo incorporamos a las personas? Porque CEPTED considera al habitante del territorio como el nativo experto ambiental de su seguridad. ¿Qué significa el nativo experto ambiental? Que conoce, ya que percibe la seguridad, porque la seguridad es objetiva y la subjetiva, y como tú dices, a veces no van de la mano. Yo puedo estar en un parque que tiene muy pocos delitos denunciados o ocurrencias delictivas, pero igual siento muchísimo temor. O sea, no necesariamente se corresponde, pero el nativo experto ambiental es el que construye la experiencia, es el que percibe el temor de acuerdo a un termómetro interno. Por lo tanto, es considerado como experto. ¿Qué quiere decir eso? Que en todas las fases, diagnóstico, diseño, implementación y evaluación, son participativas. Una estrategia CEPTED no podría ser exitosa si no consideramos al nativo experto. Entonces, en la fase de diagnóstico, por ejemplo, se implementan herramientas participativas. Tenemos una que se llama la nube de los sueños, donde le pedimos a vecinos y vecinas que sueñen su barrio, que sueñen el cambio. Y al soñar, plasman información inconsciente en dibujos, porque son a través de diseños, y nosotros analizamos como equipo CEPTED esos diseños. También tenemos marchas exploratorias, donde ellos van a explorar el territorio. Tenemos también observación directa con estos nuevos anteojos CEPTED del territorio. Como te decía, tenemos muchos instrumentos y son todos participativos con la comunidad. De esa manera, involucramos al vecino y la vecina desde el inicio. Y quiere decir que el ADN de los vecinos y vecinas, su información, sus percepciones, son los que plasman realmente todo el ciclo de proyecto. Y eso ha hecho que tengamos grandes resultados en reducción de delito y percepción de inseguridad, cuando se implementa bien la metodología CEPTED. Buenísimo. Vamos a ir a una pausa musical y volvemos con Macarena Raúl, nuestra invitada de hoy, la doctora Macarena Raúl, presidenta internacional ICEA. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.